Sí, soy yo. Entonces, el futuro de Reiki, efectivamente, pues como comenté antes, tiene mucho que ver con lo que ha comentado Pamela antes respecto a lo que necesitamos hacer para que Reiki tenga el máximo impacto en la comunidad. Como siempre, los que me conocéis sabéis que a mí no me gusta sentar cátedra. Esto es una opinión personal que puede ser totalmente ignorada, ridiculizada o atacada, porque me da igual. Es simplemente pues mi planteamiento. ¿Cuál es mi planteamiento sobre el futuro del Reiki? Pues mi planteamiento sobre el futuro del Reiki es un poco sobre el planteamiento sobre el futuro de la humanidad. Yo creo, de donde estoy yo, la humanidad tiene pues dos direcciones posibles en la que puede ir. Y en ambas direcciones va a ocurrir lo mismo respecto al futuro de Reiki. Dirección A. Pues puede haber un crecimiento colectivo de la conciencia del ser humano. Puede haber una realización del poder personal de cada ser humano. Puede haber un aumento del nivel educacional, cultural, intelectual del ser humano. Puede haber esa posibilidad de que el ser humano alcance su verdadero potencial en términos de su capacidad para conectar con su entorno, para conectar con quien realmente es. ¿Vale? Eso es plan A. Plan B es que se vaya todo al carajo. Y desde donde yo estoy, ambas posibilidades son perfectamente factibles. ¿Vale? Pero en ambos casos, yo creo que pasará lo mismo con Reiki. Un profesor espiritual que conozco, que me dijo hace unos años algo que me impactó mucho, y dijo que en un futuro, estábamos hablando sobre las múltiples escuelas o tipos de Reiki que habían surgido. De hecho, nuestro documentalista que sí está escuchando, Gustavo Duringer, en Argentina, cuando me hizo el favor de catalogar cuántos tipos de Reiki había, hace 10 años había más de 300 tipos. En total, entre Reiki Delfín, Reiki Luz Violeta, Reiki no sé qué. Pues, y eso hace 10 años, vete tú a saber cuántos hay hoy en día, ¿no? Pues hablando de esto con un profesor espiritual, él dijo, sí, en un futuro habrá tantos estilos de Reiki como hay personas practicándolo. Y me llamó mucho la atención ese comentario y siempre lo he tenido en mente. ¿Y por qué lo comento ahora? Pues el futuro de Reiki, como digo, va mano en mano con el futuro de la humanidad. Y si las cosas van tanto en una dirección como otra, yo personalmente, por ejemplo, espero verme en el paro durante unos 20 años porque yo voy a sobrar. Porque para mí el verdadero Reiki es lo mismo que la verdadera salud y bienestar del ser humano. Es algo personal. Es algo personal, es algo individual y es algo íntimo. Es algo que va más allá de unas estructuras predeterminadas, es algo que va más allá de unos dogmas, como comentó, volviendo a Pamela, que unos dogmas específicos, es algo que va más allá de unas creencias generalizadas que hay que adoptar para que algo funcione. Para mí, la verdadera salud y el verdadero bienestar del ser humano se basa en inglés se dice algo que en español también se puede decir, y creo que suena bien, no sé, en inglés se dice la soberanía del individuo. ¿Suena bien en castellano? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? La soberanía del individual, la soberanía del ser humano. Eso significa que cada ser humano tiene el derecho para elegir su manera de hacer las cosas, su manera de sanar, su manera de ser feliz, su manera de perseguir su
espiritualidad, su manera de relacionarse con su entorno. Y para mí eso realmente es lo que significa la soberanía del ser humano. Y esa soberanía se puede aplicar en todos los campos. O sea, yo personalmente creo que yo tengo el derecho de comer lo que me da la gana, de beber lo que me da la gana, de consumir lo que me da la gana, de estudiar y aprender lo que me da la gana y de sanarme de la manera que a mí me da la gana. Y eso es lo que quiero decir por la soberanía. Entonces, en ese mundo, ¿qué será el Reiki si realmente eso ocurre con el ser humano, que el ser humano alcanza esa soberanía? Y eso realmente es lo que quiero pues, plantear en esta charla. Porque, como digo, en ambas direcciones ocurrirá lo mismo. Porque si el ser humano alcanza ese aumento de conciencia y ese aumento de autorrealización y de sabiduría, o si todo se va al carajo, pues pasará lo mismo, porque si todo se va al carajo, pues entonces volveremos a la edad de piedra, cuando cada ser humano era soberano por cuestiones de supervivencia. Sí, o sea que ahí pues si alguien se presentaba con un palo para darte en la cabeza, no podías llamar a la poli para que no ocurriera, o si caías enfermo no podías acudir a tu centro de salud porque no existía. Entonces cada ser humano era pues soberano, pero porque lamentablemente no le quedaba más remedio, porque eso es lo que había. En cambio, también podemos volvernos soberanos por esa elevación de conciencia, ¿sí? Esa autorrealización. Es un poco como la frase zen, que dice cuál es la diferencia entre una flor en un estado de iluminación y un maestro zen en un estado de iluminación. La diferencia es que el maestro zen lo sabe y la flor no. Pues el ser humano puede ir en ambas direcciones, pero ambas direcciones, como dije, pues tendrán el mismo resultado, que seremos soberanos, ¿sí? Seremos responsables por nuestro bienestar. Y en ese mundo donde eres responsable por tu propio bienestar y nadie más lo es, pues, como digo, el Reiki pues jugará un papel, creo que bastante diferente al que juega ahora. Cosas muy básicas, por ejemplo, los niveles, ¿sí? O sea que hoy en día, pues tú preguntas a cualquier maestro, yo incluido, ojo, no me excluye, pues cómo se aprende Reiki, te dirá, pues es un sistema de crecimiento personal paulatino por niveles y hay que esperar un tiempo entre niveles, etcétera, etcétera. Yo lo digo, o sea que quiero decir que no me excluyo del concepto. Si me viene un alumno que ha hecho Reiki 1 y 2 semanas después y dice, ¡ay, quiero hacer Reiki 2! Y yo digo, pues espera, ¿vale? La verdad es que cada vez me siento más incómodo diciéndolo, porque al fin y al cabo, con perdón, ¿quién coño soy yo? Para decirle a alguien que tiene que esperar para su propio crecimiento personal o espiritual. O sea, que estoy aplicando mi dogma y mis creencias personales, pero bueno, sigo haciéndolo hasta que cambie. Cuando cambie, pues cambiará. Pero ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy imponiendo una rigidez mía personal sobre la soberanía de ese individuo. Vuelvo a repetir que lo hago, ¿vale? Y ahora mismo me siento cómodo haciéndolo. Pero no obstante, siempre me quedo con el chip después de que se ha ido el alumno. Y después, ¿y yo quién soy? O sea, ¿a santo de qué? Voy por ahí diciéndole a la gente lo que tiene que hacer con su crecimiento personal. Si ese tío o esa tía pues, quiere hacer el nivel 2 la semana que viene porque le da la gana, pues que lo haga. Eso lo pienso, no lo digo porque, como digo, todavía siento la necesidad de seguir pues unas pautas básicas. Pero es interesante, ¿no? O sea, que los que sois maestros aquí me gustaría que reflexionaras sobre eso. Que en la federación recomendamos, justamente con el tema de niveles, pues esperar entre el nivel 1 y el nivel 2. ¿Sí? Y yo personalmente, pues como digo, insisto que el alumno lo hago. Pero de contrapartida, al mismo tiempo, o sea, ¿quién soy yo para decirle a alguien cómo tiene que dirigir su proceso de sanación o de crecimiento personal, insistiendo que espere
antes de hacer un siguiente nivel, ¿no? Es una paradoja. Siempre digo que es un poco como ver tu suegra haciendo marcha atrás por un precipicio en tu descapotable, ¿entiendes? O sea que es Gracias, gracias. Es una contradicción en sentimientos, ¿no? Vale. Entonces, en un futuro, cuando el ser humano realmente pues, toma su poder y se vuelve soberano, vuelvo a decir, por elevación espiritual o por supervivencia, yo creo que ese tipo de concepto del tema de los niveles, pues posiblemente va a desaparecer, porque cada uno va a hacer lo que le da la gana respecto al aprendizaje de Reiki. Y irónicamente o paradójicamente, pues volveremos a el origen de Reiki, donde los niveles son de una mínima importancia. Esto lo aprendí de nuestro presidente honorario, Hyakuta Minamoto, que es miembro de la Usui Reiki Ryoho Gakkai original, la escuela de Mikao Usui todavía, y es monje, como sabéis, monje budista. Él me dijo que en Japón, en la Gakkai de Mikao Usui, los niveles son irrelevantes y hay personas que llevan 30, 40 años practicando Reiki que tienen todavía el nivel 1 porque no han sentido la necesidad de pasar a los otros niveles. ¿Sí? Eso es una cosa. Después está el tema del contenido de los cursos. De nuevo, yo cuando doy un curso de Reiki siempre enseño lo mismo, básicamente. Tengo 10 alumnos, a lo largo de los años he ido modificando mis contenidos para adecuarlo lo más posible a lo que la gente necesita, pero yo siempre, no sé tú, pero yo siempre enseño lo mismo y siempre tengo más o menos el mismo contenido. En cambio, en un futuro, cuando una persona realmente está empoderada y tiene esa soberanía personal, eso no va a funcionar. Porque yo voy a tener 10 alumnos buscando 10 cosas diferentes y los 10 van a insistir en aprender cómo aplicar Reiki para sus 10 casos individuales. Y no van a aguantar que un tío con coleta les aburra durante 2 días soltándoles un rollo que sirve para cualquiera. Y me parece muy bien, porque eso va a ser pues, realmente soberanía. Yo siempre digo que los que me ayudan en los cursos, ¿no? Saben que mis cursos de Reiki preferidos es cuando están llenos de tocapelotas, como los llamo, ¿no? O sea, que gente que pues, cuestionan, que hacen preguntas, que quieren saber por qué, que esto no les sirve, que esto no se lo cree, que esto no les convence, que quieren saber más y más. O sea, que tengo 2 maestras mías aquí y saben que es así, que eso es cuando yo me divierto. Porque cuando hay gente realmente ansiosa por descubrir soluciones para sus problemas personales y no simplemente que se van a sentar ahí para que un tío les suelte un rollo, eso para mí es lo que vale de verdad, porque son gente, pues sí, que son tocapelotas, pero que son gente que quiere soluciones personales para ellos. Entonces, en un futuro de Reiki, si eres maestro de Reiki, pues te vas a encontrar con 10 tocapelotas en cada curso, básicamente porque cada uno va a exigir una solución individual y personal para él o para ella. Y no va a tragar que le sueltes pues, un PowerPoint estándar, como hago yo, o leer del manual de la federación o del tuyo. Por lo cual, y eso es algo para tomar en cuenta. Y vuelvo a decir, me parece fantástico, porque realmente es como debe ser. De hecho, es muy posible que en un futuro el Reiki a nivel proceso didáctico ni siquiera sea un proceso didáctico. Porque al fin y al cabo, yo siempre digo que la gente viene a mis cursos no buscando Reiki, sino buscando soluciones para sus problemas. Entonces, encontrar una solución para tu problema personal realmente no es un proceso didáctico, es un proceso de descubrimiento, primero de autodescubrimiento de ti mismo y segundo de descubrimiento de lo que una técnica determinada puede hacer por ti. Y ahí el contenido didáctico es bastante mínimo, ¿cierto? Y en un futuro,
como digo, posiblemente yo esté en el paro porque alguien como yo va a sobrar. Porque en un mundo de personas empoderadas, en un mundo de personas que saben lo que quieren y saben lo que necesitan para estar bien y para ser felices, ¿dónde está la necesidad de un intermediario? Como yo, porque al fin y al cabo yo soy un intermediario. Un alumno viene y dice, mira, yo te inicio, te enseño lo que es Reiki y tú lo practicas. Intermediario. Entonces, en un futuro es muy posible que ese intermediario ni siquiera haga falta, porque una persona, vuelvo a decir, con soberanía y realmente empoderada, no necesita un tío como yo para que le enseñe nada, ni siquiera para que le inicie, porque también es otra cosa, o sea, para tomar en cuenta, Reiki es peculiar como técnica porque es una de las pocas técnicas donde se requiere una iniciación por un tercero para que funcione. O sea que tú para practicar Reiki pues tienes que recibir una iniciación. Y eso es algo que a mí personalmente me gusta porque te da ciertas garantías. Pero al mismo tiempo toma en cuenta que nosotros no tenemos el copyright sobre la canalización de energía. ¿Sí? O sea, Reiki no es una marca registrada energética a nivel mundial. Hay muchas otras técnicas que usan la energía que no requieren un proceso iniciático. El Qigong, por ejemplo, es un excelente ejemplo. Si queréis flipar un ratito, pues entra en YouTube y verás un hospital en la China, que seguramente lo has visto, que usan energía, y ves un maestro de Qigong haciendo desaparecer un tumor en un ovario en tiempo real, porque lo ven a través de un ultrasonido. O sea, por un aparato de ultrasonido, canalizan Reiki al tumor, y ven en tiempo real, porque todos los médicos alrededor aplauden cuando ha terminado, que parece un show, cuando se ve que el tumor ha desaparecido por completo. Y un maestro de Qigong, no recibe iniciaciones. Simplemente pues practica un montón, sobre todo para hacer desaparecer tumores en tiempo real observado por un aparato de ultrasonido. Me explico, ¿no? Entonces el proceso iniciático no es algo exclusivo ni necesario para poder canalizar la energía universal, la energía del Reiki. Y puede ser que en un futuro cada uno tenga su conexión unipersonal mediante un proceso iniciático espontáneo y que no requiera el papel de un maestro de Reiki para iniciarle. ¿Sí? Porque lo hará él mismo mediante pues, un proceso de autoiniciación, como sabemos que también ocurre. Los que conocéis la técnica de All Love que practica Kate, que es profesora de All Love, o la otra versión española que es de Todo Amor, sabéis que el creador de All Love, Patrick Ziegler, él pues se coló dentro de la Gran Pirámide de Keops en 1981, fue, ¿no? Sí, durmió la noche en la Gran Pirámide de Keops y tuvo una iniciación espontánea, porque el único sitio donde podía dormir era el sarcófago del rey. Entonces se tuvo en el sarcófago del rey, durmió la noche allí y tuvo una autoiniciación espontánea. Él se autoinició en la energía y después averiguó que muchas otras personas lo habían hecho a lo largo de los siglos. Alejandro Magno, por ejemplo, pues había tenido una autoiniciación espontánea en la Gran Pirámide de Keops, Napoleón, o sea, gente que la verdad que te sorprende, pero bueno, quiero decir que el proceso de autoiniciático no es algo extraño. Saúl de Tarso, en el camino de Damasco, si lees el Evangelio, Saúl de Tarso en el camino de Damasco tuvo una autoiniciación y se convirtió en, los que conocéis el Evangelio, en San Pablo. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila pues también describe ese proceso autoiniciático. O sea que hay muchas referencias en todas las filosofías y religiones del mundo a ese concepto. Por lo cual puede ser que en un mundo futuro de seres humanos empoderados, el concepto de iniciar a una persona ya se verá obsoleto. ¿Sí?
¿Para qué voy a ir a un tío con coleta para que me inicie cuando yo tengo la soberanía personal para iniciarme a mí mismo? Y que funciona. Interesante, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Y realmente, yo personalmente, cuando llegue ese momento, yo lo veo como algo muy positivo, porque significa que el ser humano está suficientemente empoderado para no depender de una persona, para su sanación y ni siquiera para su capacidad para llevar a cabo una técnica energética. Por lo cual, desde mi punto de vista, encantado. Y o me adapto o aprendo a vender enciclopedias, no sé, lo que sea. Pero yo, a nivel desarrollo del ser humano, lo veo como una cosa muy buena. Por lo cual, en un futuro, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues como digo, vender enciclopedias es una opción. O bueno, estar muerto si tarda mucho el proceso, porque tampoco tengo muchas ganas de vivir para siempre, ¿no? Entonces, pero si suponemos que sigo vivo, y si suponemos que vender enciclopedias no me enrolla mucho, ¿no? Pues porque en Madrid hace mucho frío en invierno y patearme en las calles en diciembre y noviembre pues no me llama mucho la atención, pues ¿qué es lo que yo tendría que hacer para adaptarme a ese cambio? O sea, ¿cómo tendría yo que modificar pues lo que yo hago para adaptarme a ese cambio de una nueva soberanía del ser humano? Interesante, ¿no? Piénsalo un poquito. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si dentro de 10, 15, 20 años, pues el concepto de que tienes que iniciar a alguien y el concepto de que, pues, que alguien para aprender Reiki tiene que hacer un curso por niveles y el concepto de que alguien te va a hacer caso, pues ya no mola? ¿Qué podíamos hacer? Nos podíamos convertir en simplemente un recurso, por ejemplo. Un recurso personal para las personas que nos necesitan según lo que esa persona necesita. Siempre me recuerdo, mi abuelo era médico de pueblo en España y le conocí muy poco, pero mi madre me contaba pues algunas cosas sobre lo que él hacía, y realmente él, un médico de pueblo en la antigua España, pues era un poco así, porque primero no tenían fármacos, porque en esa época pues es que ni siquiera había antibióticos, o sea que tenía pues quizás una serie de polvitos en unos sobres, ¿sí? Y poco más, ¿sí? No había radiografías, no había resonancias magnéticas, no había especialistas a quien le podía derivar. El médico de pueblo pues básicamente tenía su sonrisa, su maletín y poco más. Entonces ese médico de pueblo, si era un buen médico, lógicamente, pues tenía que ser lo que cada persona necesitaba. Que si una persona necesitaba una palmadita en la espalda, pues le daba la palmadita en la espalda. Que si una persona necesitaba una patada en el trasero, pues le daba la pata en el trasero. Que si alguien necesitaba pues un sobre con unos polvos mágicos que en realidad eran harina, que también lo hacía, el efecto placebo en esa época se usaba muchísimo porque no había otra cosa, ¿sí? Pues también lo hacía, ¿sí? Entonces el tradicional médico de pueblo era eso, pues el que daba a cada persona lo que la persona necesitaba según sus peticiones. Entonces quizás nosotros en un futuro nos vamos a convertir en eso, que vamos a tener un alumno que nos va a venir y nos va a decir, mira, yo quiero canalizar energía así. Y me lo va a decir a mí, en lugar de yo decirle, no, tú vas a canalizar energía así. ¿Me explico? O sea, sé que va a ser un proceso inverso. Y en ese punto nos convertimos en un recurso para personas, para satisfacer sus necesidades a priori, que ellos ya tienen preestablecido de una forma pues muy clara. Por lo cual,
sea interesante porque vamos a tener que cambiar totalmente pues nuestra manera de enseñar, por ejemplo, vamos a tener que quizás cambiar hasta nuestra manera de relacionarnos con las personas, no lo sé, quizás estoy diciendo una soberana tontería y ya lo estás haciendo. Si es así, pues cuéntamelo porque quiero aprender, ¿vale? Pero en un futuro yo creo que eso va a ser lo que va a ocurrir. Entonces vamos a convertirnos en simplemente alguien a quien acudes cuando no estás muy seguro lo que estás haciendo. ¿Sí? No, oye, mira, es que le estuve dando Reiki a mi caballo porque me autoinicié hace 6 meses, no sé si te acuerdas que te lo conté, sí, y no estoy muy seguro si lo estoy haciendo bien poniéndole la mano aquí. ¿Tú qué crees? Y yo le dije, bueno, sí, a mí me parece que lo está haciendo muy bien, pues quizás si también le da Reiki aquí, pues también, o si observas las reacciones y empieza a sudar, pues quizás está funcionando mejor. Sí, o sea, que más bien como una especie de consejero, un recurso, alguien que ayuda a alguien a mejorar algo que ya es capaz de hacer perfectamente por sí solo, sin la necesidad de que un tercero se interponga entre él y su conexión con la energía. ¿Vale? Y desde mi punto de vista, a mí me encanta la idea. Sobre todo porque soy vago. Eso significa que yo tendré menos que hacer. ¿Vale? Muy bien, pues eso es lo que quería decir. Muchas gracias.